Bien, este es un ejercicio de fuerza y vectores. Tenemos aquí nuestras dos fuerzas y el ángulo sobre el cual se van a estar aplicando los vectores. Dice que por cada centímetro hay 60 newtons. Para saber de cuántos centímetros vamos a trazar nuestro vector sobre este ángulo, hay que dividir 120 entre 60, son 2 centímetros. Entonces, el ángulo aproximado sería más o menos por aquí. Bueno, eso ya lo van a hacer ustedes con el transportador. Y sobre este mismo ángulo van a trazar sus 2 centímetros. Y marcan el vector. Siguiente, son 145 newtons entre 60. Debe ser nuestro siguiente vector de 2.4 centímetros. Igual sobre esta misma van a buscar aquí su ángulo con su transportador. Vamos a poner un ejemplo que sea por aquí más o menos. Y van a trazar de 2.4 centímetros. Bien, aquí ya estarían los dos vectores, este representando fuerza 1 y este representando fuerza 2. Lo que les había mencionado es que tienen que existir los dos componentes, componente F1X y componente F1Y. Entonces, supongamos que trazamos una línea punteada que atraviese con el eje X y otra línea punteada desde donde termina el vector que atraviese el eje Y. Hasta donde lleguen estas líneas punteadas, o bueno, estas líneas, trazaremos nuestro vector componente. Este de aquí es el vector F1X. Y luego del otro lado, trazamos lo mismo, nuestro siguiente vector. Este sería el vector F1Y. Lo mismo estaríamos haciendo de este lado. Supongamos que llega aquí. Y del otro lado también. Trazamos aquí. Este es el vector F2X. Y luego hacia arriba. Hasta la línea sería F2Y. Hasta aquí quedarían marcados nuestros componentes Fx y Fy de cada una de nuestras fuerzas. Lo siguiente es determinar el valor de cada uno de estos vectores. Y se obtiene con la siguiente fórmula. Fx es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Fy es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Entonces sustituimos valores. Primero, F1X es igual a la fuerza, son 120, por el coseno de 60 grados. F1Y es igual a 120 por el seno de 60 grados. En la calculadora son 120 por coseno de 60. Tenemos aquí nuestros 60 newtons. Procedemos a hacer lo mismo, pero ahora con el seno. Seno de 60 por 120. 103.9 newtons. Estos serían los componentes de fuerza 1. Lo mismo tendríamos que hacer con F2. F2X es igual a 145 newtons por el coseno de 70 grados. F2Y 145 newtons por el seno de 70 grados. Y hacemos lo mismo. 145 por el coseno de 70 nos da a 49.59 newtons. Ahora para Y, 145 por el seno de 70, 136.25 newtons. Estos serían los componentes de F2, o bueno, de la fuerza 2. Y eso sería todo.
En el caso de que tengamos 4 fuerzas, ubicamos aquí fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4 y hacemos los mismos procedimientos. No importa como tal el orden, solamente la ubicación o representación de las fuerzas. Podemos poner aquí F4, F1, F2, F3, o F1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 4, o 1, 4, 3, 2, etc. Eso sería todo.